Mi nombre es Ina Gonzaga, pertenezco al Monitoreo Ambiental Comunitario de UDAP, la Unión de Afectados a las Operaciones Petroleras de Texaco. Vivo en la ciudad de Nueroja, a escasos 10 minutos de la ciudad, a unos 100 metros de una estación petrolera que la verdad, desde que tengo uso de razón ha estado ahí y no sé por cuánto tiempo más va a dar. La actividad petrolera es muy perjudicial, sobre todo no se toman las precauciones para poder hacer una actividad de la mano con la naturaleza, lleva muchas consecuencias negativas. Las comunidades, por ejemplo, son las afectadas directamente por contaminación. Sus aguas, el aire, la tierra, la producción es súper baja de los cultivos, su economía directamente muy afectada. Las mujeres más se afectan porque son las que están en casa, son las que más están en el río lavado, están exponiéndose directamente a la contaminación. Esos tiempos han sido muy difíciles, críticos, sobre todo lo que es para el monitoreo, porque nosotros siempre el monitoreo se basa en patrullajes en los ríos en campo. Todos los monitores estén bien en sus casas, o sea que no corran riesgo de contagio por el COVID. Nosotros estamos contribuyendo con lo que es la información. Hemos tenido también que es el análisis de agua, entonces le informamos a la comunidad de lo que está pasando y a las comunidades, los nadadores se informan, toman carta asunto, ya deja consumir esa agua o deja consumir esos peces, monitoreo, hacer patrullaje, de recoger evidencias. Eso nos hará, tener esos datos, tener esa evidencia para mostrar a las autoridades, además de las comunidades, mostrar a las autoridades para que ellos también tomen carta en el asunto y así puedan cambiar las malas prácticas que hasta el momento se vienen dando en nuestro país. En el proceso obtenido de formación se han ido incrementando mujeres. Por primeramente, ser mujer, ser madre y darles ese ejemplo a mis hijos, a que ellos ya se estén preparando para defender lo que es la naturaleza, es algo muy grande. El uso de tecnología ha sido muy bueno para el monitoreo ambiental comunitario, ya que por medio de eso hemos podido llegar a lugares donde no teníamos acceso, a un derrame, que siempre está en seguridad, siempre está en fuerza pública mismo. Entonces nosotros llevamos un dron, tomamos un video y tenemos evidencia de contaminación. Ha sido muy útil las apps que tenemos en nuestros teléfonos, muy buenas. Sobre todo también que en el mismo teléfono tenemos el GPS, lo cual nos ayuda a tener el punto exacto de donde está la afectación. He mirado algo negativo es que el motor, ya se acostumbra a la tecnología, ya no quiere exactamente llegar a ese lugarcito, pero mejor enviamos el tren porque para tener, las cosas más prontas, pero si vas al lugar, entonces qué sé yo, arquero, y podemos hacerle una entrevista, de que él nos cuente qué es lo que pasó, que nos diga cuándo fue, eso es súper bueno también, como nosotros mismos, ir y hablar a la persona afectada. Siempre hay que ir hablando de la tecnología y también el monitoreo que se ve haciendo desde años antiguos. En principio fue un poco difícil, era un poco complicado para mí, primera vez que me metía esta responsabilidad de hacer monitoreo ambiental y sobre todo de ser coordinadora de campo. Entonces sí tuve buenas experiencias y a veces también malas experiencias, porque cuando enfrenta uno a las petroleras siempre tratan de como minimizar a uno como mujer. Pero ahí está, de coger fuerza y ese valor, ese carácter de coger y prevalecer uno. La verdad que amo Monitora. Me preguntaba por qué hay esa contaminación, por qué no respetan nuestros derechos, siempre había esas preguntas. Y encontré las respuestas en el monitoreo ambiental comunitario. Y de verdad lo hago todo corazón. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo lo que es la naturaleza. Mi llamado sería a todas las personas que me escuchan, se unan a nuestra lucha, que es la lucha por un bien común, una causa común, defender la naturaleza, defender el medio donde nos vivimos. Por eso tenemos que luchar por nuestra causa común.